Decíamos que vamos a hablar de las dos grandes subdivisiones generales del cine. Bueno, el cine de ficción y el cine documental. Decíamos, vamos a ver varias características importantísimas de estos dos géneros, que son como las dos grandes áreas del cine. ¿Verdad? El cine de ficción, con el que empezamos, es el que finge, el que construye y presenta historias no reales, que narra historias inventadas, imaginadas, historias sobre sucesos que nunca han sucedido o que sí han sucedido, ¿verdad? Y para contarlas requiere de la participación de actores y actrices que interpretan personajes y que siguen un guión, que siguen un mapa, ¿verdad? Marie-Anne Guerin, en el 2004, afirma con extraordinaria capacidad de síntesis en el comienzo del prefacio de su libro Relato Cinematográfico, que las historias se hablan, se escriben, se ilustran sobre la tela o la pantalla blanca, se pintan o se filman. Las historias solo existen cuando son contadas, surgidas de comunidades hechas de individuos. Las historias se transmiten, se adaptan, se depuran, se ofrecen, todas ellas destinadas a la comunidad de individuos. Las películas más grandes, gracias a la lengua de todos, palabras e imágenes, gracias a los cuerpos y las voces de los actores, gracias al teatro y la fotografía, han inventado los medios para articular de manera distinta las historias de todos y cada uno. ¿Verdad? Y más adelante esta misma autora señala: hacer coexistir como en un sueño a hombres y monstruos en decorados fantásticos o escrupulosamente realistas, modificar la escala de planos, los valores de tamaño y afecto, cortocircuitar la distancia que nos separa en tiempo ordinario de un rostro, de una mirada cruzada en la calle, de un insecto, de un castillo, acompasar la lejana carrera de las nubes con los latidos del corazón, o con la sensación de aceleración en el paso del tiempo, todos estos elementos forman, juntos o por separado, otros tantos rasgos característicos del relato cinematográfico de ficción. Entonces, podemos decir que en el cine de ficción y sus dominios de conocimiento tenemos principalmente como fuente directa la literatura. El cine y el montaje y su narrativa viene de la literatura, ¿verdad? Comparación entre novelas y sus versiones cinematográficas. Podemos hacer ese ejercicio y ver que efectivamente hay una gran cantidad de películas que salieron directamente de la literatura, pero el lenguaje audiovisual como tal también. Dicen los historiadores del cine que un autor fundamental en la cristalización del montaje es Eisenstein y Griffith, ¿verdad? Eisenstein para los soviéticos y rusos y Griffith para la cinematografía norteamericana. Estos dos señores, precisamente es muy particular el hecho de que ambos adoraban a Charles Dickens, y ellos ambos señalan que ellos aprendieron mucho del montaje en las novelas de Dickens, ¿verdad? High Expectations, yo no sé si conocen un poco las novelas de Dickens, está Grandes Expectativas, que es un novelón que además han hecho como 4 versiones cinematográficas, y tal vez su obra principal es Un cuento de Navidad, ¿verdad? Que es un cuento extraordinario, que lo han llevado a la pantalla, a la animación, en múltiples ocasiones. Pero si ustedes leen esas películas, las hemos visto, pero si leemos esas obras, vamos a ver ya en el texto una muy linda aproximación al montaje cinematográfico. Como está contado, es casi un guión, ¿verdad? Literario. Una escritora costarricense muy, muy apreciada, nuestra queridísima Marjorie Ross, habla que ella no escribe novelas, escribe fact de hechos. Sus 2 novelas que a mí me fascinan, una es El secreto encanto de la KGB, o la historia de Yosif Grigolevich, un espía ruso que vivió en Costa Rica y anduvo por todo el mundo
y quién sabe cómo lo hizo, pero se convirtió en un espía disfrazado de embajador costarricense. Y esta es una historia verídica, no es ficción. Entonces, por eso es que lo que dice nuestra querida Marjorie Ross es que lo que ella escribe es fact fiction, ¿verdad? Hechos ficcionados. Imagínense que ese señor, ese ruso, obtuvo credenciales diplomáticas costarricenses y fue embajador de Costa Rica como en 4 países. Y era un espía ruso, importantísimo, que participó en el asesinato de Trotsky, que hizo miles de conspiraciones, intentó matar al mariscal Tito en Yugoslavia, siendo embajador de Costa Rica. Ahí se las dejo para que busquen el libro extraordinario de esa historia, que es verídica. Nadie lo cree, pero este señor, que ahorita, ¿cómo era que se llamaba él? Se hacía pasar por un cafetalero opulento costarricense y convenció a la clase política costarricense de la época de Figueres y no sé quién, y le dieron credenciales. Y este viejo cabrón era un espía haciendo matráfulas y conspiraciones en el mundo con una credencial de embajador costarricense. ¿Qué les parece? La historia es otro dominio importante de la ficción, ¿verdad? Costumbres de época, visiones del futuro, ¿verdad? Las formaciones éticas, los etos históricos de los pueblos, ¿verdad? También son un dominio de conocimiento de la ficción, las mismas ciencias naturales, los deportes, ¿verdad? Así llegamos a, bueno, vamos a ver veamos una película que les tengo ahí muy bonita sobre el cine de ficción, un ejemplo que les va a gustar. Yo les tengo el siguiente ejemplo de cine de ficción que les traigo acá, que es este. Vamos a ver. Chicos, no se durmieron, ¿verdad? Yo hablo mucho. Meten la cuchara cuando no están dormidos, ¿verdad? Ni dormidas. No, no. Bueno, yo no. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Se ve la película. Mm, No, No se ve no. nada. Uy, espérense, entonces, para ver, que les puse... Quiero mostrarles un pedacito de... Rashomon. Como para ilustrar... Ok, ya, perdón. Ok, para ilustrar este cine de ficción, obviamente, cine de ficción es el que estaba de tarea Un viaje a la luna, de Georges Méliès. Muchos ejemplos que hemos visto. Ustedes han visto millones de películas de ficción, ¿verdad? Ahora pueden reconocerlo. A mí me gustaría como mostrarles un pedacito, el tráiler, el avance de una gran película japonesa que es una obra maestra que adoramos los cinéfilos y cineastas del mundo. La llevamos en el corazón plenamente esta película, ¿verdad? Que se llama Rashomon, de Akira Kurosawa. En su momento ganó el Oscar a la mejor película y yo creo que en Cannes también. Aquí veamos un pedacito de Rush. Este es el trailer, ¿verdad? Del maestro Kurosawa. Este es el inicio. 私は世にも恐ろしい地獄を見た。王族、美女、資料、そしてその海。4つの口が並ば。Es la historia de un crimen, ¿verdad? Y 4 diferentes voces nos van a contar desde sus perspectivas cómo fue que ocurrió este crimen. Entonces es una ficción que contiene como 4 ficciones adentro de una sola narrativa. Entonces vamos a ver en la película estas 4 diferentes versiones, ¿verdad? Vamos a ver a la víctima, vamos a ver a uno de los pillos, vamos a ver a un samurái, ¿verdad? Que también nos va a contar. Y tenemos aquí a este señor es el gran Toshiro Mifune, un actor japonés que está considerado, ¿verdad?, el actor de los actores. Y solo de verlo, a mí se me para el pelo porque era completamente impresionante las cosas que hacía Mifune. Veamos un pedacito.
翔太を望んだって言ってくれ。おっさんだって言ってくれ。Sí, Mifune era absolutamente desgarrador, era un tipo con una fuerza, con una pasión, ¿verdad? Y este es otro, este es el samurái. Cada uno vivió la historia y la cuenta de manera diferente. Watashi wa. ¿Ustedes saben japonés? ¿No? これ以上恐ろしい話は本当のことが言えないのは人間だ。嘘だ。みんな嘘だ。タレマンの話も女の話も。そんなに私に取られて。私はでも構わない。でもそんなに騙してるのはお前です。時、平安の末、真夏の夜の中、炎と燃え上がる男女愛欲の大下町、人、格闘、激闘、生きづらく男と男の決闘、平然とあざ笑う幼鳥たる美女、神か魔か、荒廃の都の一角、人間の喜怒哀楽を風とともにそびえて聞いた平城本。Rashomon, una película que celebramos todos los años el aniversario en el que fue hecha y porque se convirtió en un culto. Fue una cosa que dejó al planeta, el mundo se volvió loco con esta gran película absolutamente extraordinaria del maestro Akira Kurosawa, que nos cuenta la historia de este crimen ocurrido en el año 1200, allá en la tierra del sol naciente. Una obra de arte absolutamente extraordinaria. Ahí les quería hablar del cine de ficción con este gran ejemplo que es una obra de arte y una película de una belleza plástica y de una belleza y una innovación narrativa tan absoluta que todos los años celebramos el aniversario de Rashomon. Y por ahí hay alguna gente que la ven, y la ven todos los años. Cinéfilos que la adoran, ¿verdad? Vivimos enloquecidos, ¿verdad? Con esta película japonesa que cambió el mundo para siempre de la narración. Bueno, ese es un poco el cine ficción. ¿Por qué no hablamos ahora un poquito, ya como para entrarle ya ahorita vamos a ver documentales, ya vamos al cine documental. Antes de ver el tema documental, yo quería que ustedes me contaran cuáles son sus películas de ficción que más les gusta, cuáles son sus preferencias. Ya más o menos yo les puse las mías y yo les impongo de manera arbitraria estas películas extrañísimas. Pero hablemos ahora de las películas que ustedes consideran así como que les gusta mucho, de películas de ficción. Ficción es lo que no era real, ¿verdad? Sí, eso es la ficción, es lo que es. Pero hay ficciones que son, ¿verdad?, inspiradas en hechos reales. Y hay ficciones históricas y hay un montón de ficciones. Ya vamos a ver en qué se diferencian del cine que no es ficción. Bueno, a mí me encanta la de las Crónicas de Narnia. Es de mis favoritas. De hecho, tengo todos los libros. El señor Lewis, ¿verdad? Gran amigo de Tolkien, hace unas historias bellísimas, extraordinarias, que son las Crónicas de Narnia, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Lewis, ¿verdad? Y las películas quedaron hermosísimas. Sí, a mí me encanta Narnia. Ahí tenemos cine de fantasía. Si ustedes van a la clasificación que yo les hice, ahí está el género de fantasía, que es un género obviamente de ficción. Tal vez es muy interesante porque la fantasía es tal vez
el género de ficción más radical de todos, porque es imaginación pura, ¿verdad? Estas son cosas que nunca ocurrieron, excepto en la mente de los creadores y las creadoras que generan y los construyen y producen estas obras increíbles, ¿verdad? Ahora sí, ahora, ¿qué es lo que más te llama la atención de estas películas de las crónicas de Narnia? Bueno, es que, bueno, no sé si la mayoría saben, pero el autor de los libros se inspiró en relatos cristianos. Entonces, de toda la historia, bueno, por ejemplo, la primera película, que en realidad es como el tercer libro, o el segundo, no recuerdo, la historia esta de que matan al león, de que el león resucita, de que las hijas de Adán y los hijos de Adán, las hijas de Eva y todo eso, es en realidad él trata de meter el tema cristiano en medio de esa fantasía. Entonces Claro. eso es lo que me parece muy, muy, muy interesante. Ajá, sí, sí, hay como una, qué interesante. Sí, este señor C.S. Lewis, Clive Staple Lewis, que es el autor de la saga de las Crónicas de Narnia. Es un inglés, ¿verdad? Que era muy amigo, vos sabes que era muy amigo de Tolkien. Y Tolkien, ¿sabes quién es Tolkien? No, profe, no sé quién es. Tolkien es el escritor del Señor de los Anillos. Es muy curioso porque ambos autores, que eran súper amigos, eran dos dandies ingleses, ¿verdad? Finísimos, cultísimos, que eran súper amigos, escribieron los dos libros de culto más importantes de la literatura. Qué vacilón, porque El Señor de los Anillos no me gusta. Sí, ¿verdad? Qué interesante. Y vieras que El Señor de los Anillos justamente tiene el mismo trasfondo de historias, qué sé yo, analogías cristianas que tiene en Narnia. De hecho, sí, porque, bueno, esta gente que sigue los libros, que quieren que sigan haciendo las otras películas, porque son 7 libros, para uno de los libros, que sería el que seguía, que se llama, si no me equivoco, bueno, el que sigue después de la travesía del alba, para un muchacho llegó y agarró como escenas del Señor de los Anillos como para hacer un supuesto tráiler de lo que sería ese libro, de esa película, pero de ahí, no, nunca salió. Sí, pero si vos, digamos, eso que vos decís de León y de su resucitamiento y todo eso, eso ocurre también en El Señor de los Anillos, ¿verdad? Yo creo que hay un redentor en El Señor de los Anillos, que es Gandalf, que muere y regresa a la vida, regresa resucitado. No sabía, sinceramente, es que nunca las he visto, entonces. Hay un trasfondo mítico, digamos, mítico cristiano en las dos historias. Las dos historias que a mí me encantan, tienen ese trasfondo mítico, digamos que explota mucho las significaciones bíblicas, digamos, de alguna manera, del Antiguo Testamento y algunas del Nuevo Testamento, están trabajadas en clave mítica, en clave fantástica, en las historias de Narnia y del Señor de los Anillos de manera muy, muy imaginativa. Sí, de hecho, bueno, lo que me encanta más que todo la primera película es que Disney, o sea, es increíble. La fotografía es demasiado cool, los actores son muy buenos, los efectos también, no sé, creo que lograron algo muy chiva. Ya la segunda no es tan cool y la tercera ya no era de Disney, entonces es algo muy diferente. Sí, esa gente de Disney son magos y ellos tienen esa magia, es parte de sus habilidades fundamentales. Son magos. Yo eso lo reconozco y mucha gente, ¿verdad? Que ellos logran esta magia, ¿verdad? Hermosísima en las películas. Ok, ¿cuáles otras películas de ficción les gustan? ¿Quién quiere participar? Contarnos su... Es verdad. Yo, Perdón. Ok, ¿quiénes? Sí, María y Dayana, vengan las dos, por favor. Que diga bueno, María primero. gracias, Beba. Recordando, bueno, escuchando a Nicole, que igual no sé si sería fantasía o ficción, pero recuerdo una película que se llamaba La historia sin fin. No sé Ah, si alguien la recuerda.
Sí, claro. Bueno, no sé si los compañeros la ubican. Sí, O sea, yo siento que era como de las que más veía cuando era niña y me fascinaba. O sea, de verdad me transportaba a ese otro mundo. Yo creo que si la busco ahorita, no sé si era en blanco y negro, ¿no? ¿Verdad? La historia sin fin, ¿cómo es la pregunta? Sí, es una película preciosa. Yo creo que es de un escritor alemán, creo. Vamos, estoy aquí. El The año Never Ending Story, The Unbelievable. 1904. Sí, es de, la película la hicieron en Alemania. Wow, ay, la quiero ver. Sí, pero es muy Qué- linda. Es una película de fantasía hermosísima. Sí, altamente recomendable. Altamente recomendable. Es muy Wow, ¿verdad? Uy, no, qué recuerdo. es un cuento bellísimo, ¿verdad? Y sí, es la imaginación. Además están incorporados, bueno, igual que en Narnia, están incorporados los niños y los temas de la infancia, ¿verdad? Trabajados de manera muy, muy hermosa. Y sí, y también Narnia, como La historia sin fin, por ejemplo, para mi generación, La historia sin fin es una película de culto también, muy, muy apreciada por cuando estábamos chiquitillos, eso que dice María, o sea, nos ponía a soñar, la película nos ponía a soñar, y eso es valiosísimo. Cualquier cosa que nos haga soñar o imaginarnos cosas diferentes a la vida real, ya eso es una cosa maravillosa. Profe, pero entonces es fantasía, no es ficción, por ejemplo, esa. Claro, sí, el cine de ficción es un montón de cosas y la Ok, fantasía es el cine de ficción tal vez más radical de todo, porque es una ficción completa. ok. O sea, como la fantasía, el cine de fantasía es como una subcategoría del cine de ficción. Podríamos decirlo así, imagínense que, por ejemplo, si ustedes comparan una película como, digamos, la vida digamos, esta película que hizo, este, bueno, hay miles de películas, pero por ejemplo la JFK, que es esta película que hizo Oliver Stone sobre el crimen, el asesinato de Kennedy. Esa película es de ficción, pero está basada en hechos reales y todos son temas históricos, pero sigue siendo ficción. Digamos, técnicamente no es un documental, pero es ficción. La Guerra de las Galaxias es ficción, es ciencia ficción. Ujú, Blade ujú. Runner es ficción. Las películas del oeste, como de la película que les puse yo ahí en el video, el tiroteo en el OK Corral, ese es un western, es una película de una época histórica de Estados Unidos y es una película de ficción. ¿Las de superhéroes? Las de Ok, superhéroes son de ficción también. ok, ok. Todo eso es ficción, pero digamos, dentro de la ficción hay un montón como apunta María, un montón de subcategorías, ¿verdad? Y Ujú. todas son ficción, fantasía, ciencia ficción, hay ficción científica, hay un montón de cosas. Esas dos las vamos a ver. Y todas están inscritas dentro de la ficción. Ok. Hay otra que me gustaría mencionar que me ha costado encontrar, que una vez la vi y me fascinó. Me gustan mucho las películas que tienen que ver con dragones. Y esa se llama Calabozos y Dragones, que me parece que es un libro, pero la película una vez la vi y me ha costado como encontrarla en internet Y incluso. por ahí está Dungeons and Dragons, algo así. Yo me acuerdo haberla visto, sí, es muy bonita. Sí. Luego vino, luego viene la super, mega, hiper crazy serie, Juego de Tronos, ¿verdad? Donde se mete toda esa temática y hacen una serie increíble también. Con un final feo, en mi opinión. Pero bueno, ahí está, Juego de Dragones es fantasía y ficción, así en mayúscula. Ahí tenemos. Okay. Y por último, mencionaría Harry Potter, que fue como con la que fui, o sea, yo voy a cumplir 30 años, entonces por eso me recuerdo de La historia sin fin. Y Harry Potter fue como con la que fui creciendo de 10 a 14 años, entonces definitivamente. Yo veo ahorita la película, la número 1, y en efectos especiales digo yo, ¿qué es esa porquería?
O sea, se ve todo tan No, falso, no seas ¿verdad? O tan sea, broma con Harry, el gran Harry Potter, que le tenemos adoración, algunos fieles. pero de hecho, la primera película es de mis favoritas, aunque los efectos especiales y demás no sean los mejores, es de mis favoritas, esa primera, porque es verdad como la introducción a este mundo mágico, son ellos de niños y niñas, ¿verdad? Teniendo toda esta magia. Y sí, aunque la calidad no es la mejor, incluso tenía las mejores actuaciones, porque, ¿verdad? El profesor Dumbledore, el actor, se muere, entonces a partir de la 2 cambian de actor y ya es otra cosa. Entonces, la primera película de Harry Potter es también como de mis favoritas. Pues sí, sí. Harry Potter es importantísimo por todo eso que mencionas, pero además porque yo le tengo mucho respeto y mucho cariño, porque son estas novelas fantásticas escritas por J.K. Rowling, esta mujer que yo la adoro, y puso a los niños del mundo a leer. Y eso ya solo con eso deberíamos de estar agradecidos eternamente, porque si hay algo que han leído los niños, por lo menos de la generación de María, la generación de ustedes, es Harry Potter. Ustedes van a cualquier país del mundo y preguntan a los millennials o a la gente de más de 20 años que qué leyeron, y todos van a decir Harry Potter. Y son unas historias maravillosas, ¿verdad? Un poco es lo que puede ser la equivalencia de lo que puede haber sido Alicia en el País de las Maravillas, es Harry Potter, guardando las distancias, y su importancia en la cultura es fundamental, fundamental. Harry, le tenemos que estar agradecidos por haber puesto a leer y a soñar a los niños y las niñas del mundo de muchas generaciones, ¿verdad? Recientes. Entonces, ya solo con eso, yo creo que es muy valioso y es muy darle el lugar que se merece a Harry Potter. Sí. Muchas gracias, María. Dayana, usted nos quería compartir también un comentario. A mí, pues películas favoritas, por así decirlo, es la saga de Cómo entrenar a tu dragón, porque me encanta, o sea, es tan, o sea, como Muy que bonita. tan falso, por así decirlo, que no sé, o sea, es una fantasía que a mí obviamente me encantaría que fuera real. O sea, desde chiquitita es como, ¿se imagina tener un dragón de mascota? Todo irreal, pero me encantaría, o sea. Esa es Y me otra, encanta la animación y todo. son preciosas. Ahí tenemos otro grupo de magos y magas dibujando esta serie que es bellísima, esta secuela de dragones que es muy linda, y también, igual, todo lo que hemos dicho de Harry Potter se aplica a esta serie de los dragoncitos estos, bueno, que van creciendo y que son también, están en esta categoría de fantasía, ¿verdad? De fantasía, que es como, bueno, como la parte más de, imagínense un dragón, ¿verdad? Un dragón. En el cristianismo medieval, los dragones eran los demonios, eran una representación del demonio. Pero nosotros los hemos reincorporado en la cultura y les hemos variado su negatividad, ¿verdad? Dejan de ser los demonios y pasan a ser fuerzas importantes, que no necesariamente tienen que estar ubicadas en el mal, ¿verdad? Los dragones, bueno, en esa que mencionó María de calabozos y dragones, también ahí hay dragones que no son directamente demonios, ¿verdad? Y siguen siendo así monstruosos y escupen fuego y son, ¿verdad? En Juego de Tronos. ¿Quién cree que un dragón es un demonio? Están del lado de los buenos, ¿verdad? ¿Quién se iba a imaginar una historia, una fabulación donde los dragones eran buenos en la Edad Media? Cuando el demonio, la misma palabra para demonio, se usaba para demonio y para dragón, ¿verdad? Yo no sé si ustedes, bueno, Drácula, la base etimológica de Drácula es Dracul, y Dracul en rumano es demonio y dragón. Entonces ahí tenemos en Drácula, ¿verdad? Que es el conde Drácula, que es un personaje histórico, ¿verdad? Vlad Dracul Tepes,
el rey de Rumanía de la época, ¿qué sería? Como más o menos en la misma época de Rashomon, como en el año 1200, más o menos, de la era cristiana, fue un rey que peleó contra los turcos, ¿verdad? Y era tan sanguinario y tan maléfico que en una batalla empaló a todos los otomanos que agarraron vivos, no quedó uno solo. Entonces la sangre era tal de los empalamientos que se oscureció el sol, de la cantidad de muertos, ¿verdad? Empalados. Y la sangre corría, ¿verdad? Pues, en una muerte tan monstruosa como es un empalamiento. Y de ahí viene la legendaria asociación de Dracul Tepes con la sangre, ¿verdad? Que tiene que ver con que era súper sanguinario. Y es un héroe, y Drácula, aunque no lo crean, es un héroe del cristianismo histórico medieval, porque apañó a los otomanos, es decir, a los musulmanes turcos que venían a invadir Europa. Los atajó ahí en la entrada ahí por Rumanía. Entonces es un gran héroe del cristianismo medieval. Pero entonces ahí tenemos la dimensión maléfica y demoníaca de los dragones en una época, y para nosotros, imagínense, Diana, que ahora Diana vive fascinada con los dragones, que son estos dragones completamente maravillosos y hermosos que apreciamos nosotros desde nuestra cultura y desde nuestra época. Una niña o un niño en la Edad Media, con un dragón tenía pesadillas, y con eso lo asustaban, y por eso le interiorizaban el miedo a Dios y todas esas cosas. Hoy día es diferente. Sí, Nicole, por favor, usted levantó la mano, por favor, tiene la palabra. Sí, es que, bueno, ahora que estaban hablando me acordé de otras películas de ciencia ficción. Una que veía chiquitita y me daba un montón de miedo era que se llamaba La Guerra de los Mundos, que era como de unos aliens que llegaban y empezaban a matar, y a mí me daba terror porque cuando bajaban o llegaban las máquinas sonaba como un pito, una alarma, que eso me asustaba un montón. Y una que admiro mucho, que creo que también es de ciencia ficción, sería Avatar, que yo sé que ganó premios y que todo el mundo, bueno, hay unos que dicen que es una gran película por los efectos y todo esto que tiene, creo que también me gusta mucho. Sí, ahí esas dos películas son de ciencia ficción. La primera está basada en una gran novela, ¿verdad? De H.G. Wells, La Invasión de los Mundos, que es el escritor de ciencia ficción británico de finales del siglo XIX y principios del XX, que son estos escritores que están como en la revolución industrial y son futuristas. El futurismo de principios del siglo pasado, ¿verdad? Que ellos empezaban a contar un montón de historias de los aparatos, de los nuevos avances tecnológicos, ¿verdad? Como Julio Verne. Julio Verne y H.G. Wells son los principales autores de este momento, digamos, de ciencia ficción, digamos, victoriana o futurista, que es muy, muy hermosa. Pero, digamos, Wells, en comparación con Julio Verne, que los dos son maravillosos, Wells es mucho más volado. Él piensa en extraterrestres, una cosa que no se le ocurrió a Julio Verne, que se le ocurrieron cosas tan increíbles, ¿verdad? Y tan bonitas. Pero Wells presenta la invasión de los mundos, que es eso que te asusta tanto a Nicole, y que es una gran obra de la literatura universal, ¿verdad? Y que ha sido llevada a la pantalla, digamos, en varias versiones. Hace poco, Tom Cruise compró los derechos y produjo, él puso la plata y se trajo a unos directores, hicieron una versión muy, muy decente también de la Guerra de los Mundos. En los años, ¿qué serían? En los años 50, ya no H.G. Wells, sino Orson Welles, ahora sin E al final. Wells hace un radioteatro que se volvió ¿Soy legendario. yo o se fue? ¿Sí? ¿Me escuchan? Hola, hola. ¿Sí me escuchan? Les decía que Orson Welles hizo la versión de H.G. Wells de la invasión de los mundos, la versión radiofónica, que fue chicos, hola, hola. Listo, ahora sí. ¿Se fue? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, ahora sí.
Ok, la invasión de los mundos, Orson Welles agarra esta historia y la hace en radio en los años 50. Y él fue una cosa increíble. Ustedes lo pueden escuchar ahí en línea, está en internet, en muchos lugares. Pero Orson Welles hace la narración teatral completa de esta obra y eso creó en Estados Unidos un caos total, ¿verdad? Todos los radioescuchas que estaban escuchándolo se volvieron todos locos, pensaron que era de verdad que había una invasión extraterrestre. Y ya había empezado la Guerra Fría, entonces estaba toda aquella cosa de que los rusos eran los malos y que nos iban a invadir y que nos iban a tirar bombas atómicas y ya tenían poderío nuclear y entonces estaba toda el miedo por la bomba atómica, ¿verdad? Ya las habían utilizado en Japón al final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces todo eso generó un caos en Estados Unidos total. Y Orson Welles, ese fue su debut. Entonces ahí tenemos la versión de Orson Welles de la Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Una cosa espectacular. Desgraciadamente, un señor que estaba escuchando la transmisión radiofónica le dio un ataque cardíaco del susto y se murió. Entonces hubo un muerto. Ay, no le creo. Qué pecado. Se murió un señor le dio un ataque cardíaco. Porque es que Orson Welles, al inicio de la transmisión, dijo, el siguiente era el grupo de teatro Mercury, que era el grupo de teatro famoso de Welles. Dice, él empieza así. La siguiente es una dramatización, no sé cuánto, de la guerra de la invasión de los mundos, de H.G. Wells. Ya empezó, pero entonces empezó una narración teatral como nunca se había hecho. Era tan real. Se puede escuchar en línea. Es maravillosa la transmisión. Pero la gente la empezó a escuchar y pensaron que de verdad estaban ahí en Nueva York, en Chicago, estaban bajando naves y nos estaban abduciendo y era aquel despelote y se acabó el mundo, chao, se vino el apocalipsis extraterrestre. Empezó a ocurrir. Pues fue una locura tal que, bueno, a Orson Welles llegó la Guardia Nacional a pararle la transmisión porque el caos era total. Entonces él no pudo terminar la transmisión. Fue una locura. Me imagino así como todo el mundo corriendo y carros chocando y todo, como en las películas. Fue una cosa, parecía un episodio de la Dimensión Desconocida. La gente se volvió loca y tuvieron que parar la transmisión. Y se lo llevaron detenido a Orson Welles. Estuvo ahí y se lo llevó a la seguridad de, qué sé yo, si la CIA, no sé quién se lo llevaron. Y estaba jovencísimo Welles, podría haber tenido como 22 años, un genio, un tipo, ¿verdad? 2 años después va a ser el Ciudadano Kane. Tenía 24 años cuando hizo la película más extraordinaria del cine norteamericano. O sea, tenía 24 años, no se puede creer. Pero bueno, ese era Orson Welles. Que en paz descanse. El genio más grande del cine, en mi opinión. Pero bueno, después lo vamos a discutir por qué. Ok, chicos, chicas, ya para no aburrir. Profe, una pregunta nada más. A veces cuando hablamos de ficción, pensamos casi siempre como en ciencia ficción, fantasía, pero verdad que casi que toda película es ficción, es así, ¿no? Y, por ejemplo, se puede hablar de ficción, una película como La Lista de Schindler o no sé. Sí. Como Parasite o algo así. Sí, la pregunta que hace Esteban es una pregunta fundamental, ¿verdad? Vean la definición que les acabo de dar. Cine de ficción es aquel tipo de cine que finge, que fabrica, que construye, que presenta historias no reales, que narra historias inventadas, imaginadas, historias que pueden ser sobre sucesos que nunca han sucedido o sobre sucesos que sí han sucedido, como en el caso de la lista de Schindler, ¿verdad? Que es una película de ficción basada en el episodio más oscuro de la humanidad, que son el exterminio en los campos de concentración nazis de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Sí, yo tenía un profesor de cine cubano que decía que la lista Schindler era un documental. Él sostenía que era un documental porque estaba tan bien hecha y tan bien fundamentada en los hechos históricos, ¿verdad? Y además un episodio que ocurrió, que eso era un documental. Pero esa es una discusión que podemos tener nosotros. En realidad, la película es de ficción, pero está muy cercana a la realidad y eso no le quita su carácter de
de ficción, ¿verdad? Porque Es que no es como que, digamos, ya porque una película tenga escenografía y que se monten actuaciones y que se creen personajes, ya por eso ya le da carácter para hacer ficción. No sé, un documental no sé, esa es la concepción que yo tengo, surge como todo más natural. Por ejemplo, esta película, bueno, primeros videos que sacaron, que no sé si los hermanos Lumière, de personas saliendo de la fábrica, algo así. sí, 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 sí. Este, esto, no sé, yo pensé que era documental, porque era algo así como grabado naturalmente. Pero ya indagando un poco más, es una cosa súper montada, todo el mundo está actuando, le dijeron qué hacer a todo el mundo y hasta se ve que la gente se equivoca y todo lo demás, pero ya por esa característica, entonces no debería de ser ficción, ya solo por eso, porque es algo montado. Sí, esa es una división que hacen algunos autores y autoras, ¿verdad? Que si usamos actores que no son los actores sociales históricos, y si hacemos un escenario que no es el escenario real, donde ocurre la vida misma, entonces ya estamos en la ficción, sea lo que sea que vayamos a hacer. El caso de Lumière es un caso interesante y es diferente, porque Lumière lo que hace es poner la cámara y hace tomavistas. Entonces, muchos historiadores plantean que eso es documental, porque lo que está haciendo, vamos a ver, la salida de los obreros de la fábrica León, que esa por ahí se las puse yo en los recuentos que yo les puse. Estamos viendo los obreros y las obreras que trabajaban en las fábricas de los Lumière. Es a la hora que cierran, ¿a qué hora se cerrarían? Yo en esa época no había código de trabajo, quién sabe a qué hora saldrían de trabajar, yo me imagino que como a las 7 de la noche, pero la toma seguramente es en verano, entonces es de día, son las 7 de la noche ahí en Lyon, en el norte de Francia, pero se ve que es de día, ¿verdad? Todavía es de día, pero son los obreros y las obreras, no son actores ni son actrices. Son los mismos señores y señoras que trabajaban en las fábricas de los señores estos que tenían mucho dinero. Eran industriales muy poderosos, con mucha plata. Ellos trabajaban en esas fábricas y los señores lo que hicieron fue poner la cámara afuera y en el momento en que salían los grabaron. Hicieron una tomavista. Luego se fueron a la Gare de no sé qué, la Gare de Lyon, ¿verdad? Y pusieron la cámara en el momento en que llegaba el tren. Luego hicieron un montón se fueron, como les contaba, mandaban un montón de gente a grabar por todas partes, inclusive de todas partes del mundo, e hicieron grabaciones, pero de todo, en un montón de países y en un montón de lugares del mundo, y ellos esa colección por ahí la tienen guardada en un museo, en el Museo Lumière en Francia. Entonces todas esas tomavistas, la mayoría eran situaciones reales. Para aclarar un poco esto, vamos a entrarle al tema que sigue. Si no hay ninguna otra comentario, si nadie quiere más participar, pues seguimos. Y con esto le vamos a aclarar un poco más a Esteban lo que nos está preguntando. Está bien. Ok, Gracias. con mucho gusto. Entonces, así rápidamente, porque ya se nos está haciendo tarde. No están muy cansados, ¿verdad? Ni cansadas. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Chicos? ¿Chicas? Yo estoy bien. No Ok. sé los demás. Yo también. Ok, entonces seguimos con la segunda parte. Voy a socarle para no agotarles más de la cuenta. Entonces ahora sí, vamos al cine documental. Vamos al cine documental un momentito para encontrar dónde lo tenía. Aquí estamos. Vamos a ver. Ok. Ok, vamos entonces a la otra gran categoría del cine. Ya entonces vimos el cine de ficción. Ahora vamos a ver un poquito el cine documental. ¿Verdad? El cine documental. Ok, vamos a compartirles aquí Vamos a compartirles aquí ¿verdad? Ahí están viendo la presentación, ¿verdad? Ok. Vamos al cine documental. Vamos a ver, vamos a pensar, vamos a decir, vamos a conceptualizar el cine documental como todo el cine que no es de ficción
en los términos que lo acabamos de ver, ¿verdad? Que no hay actrices, que no es todo construido artificialmente para que sea algo como si fuera otra cosa, ¿verdad? Entonces, el cine documental o cine de no ficción puede integrarse armoniosamente. No, espérese, esto no es. Es la grabación directa del mundo natural, de las tradiciones culturales, de los periodos históricos, de, bueno, los derechos humanos, de los conflictos bélicos. Todo lo que, vamos a verlo aquí. Temas frecuentes de los documentales, que son grabaciones directas, sin intermediación, ¿verdad? Del mundo natural. Entonces tenemos, por ejemplo, los documentales de animales famosísimos, El Mundo Salvaje, aquella serie famosísima de los años 70. Tenemos toda la serie, todos los documentales que llenan la programación de Animal Planet. Nat Geo tiene esta serie que están pasando ahora de gatos grandotes, ¿verdad? De leones, de tigres, todo eso que es bellísimo. El mundo natural. Las tradiciones culturales. Entonces ahí entra todo el cine documental, que son grabaciones de costumbres, de tribus etnográficas, registros etnográficos de los kikuyos en África, de los Masái, todas estas grabaciones de tradiciones culturales, todo este cine etnográfico está dentro del documental que ustedes conocen y deben de haber visto muchas cosas. El tema de los derechos humanos, ¿verdad? También es, por ejemplo, qué sé yo, todos los documentales que se están haciendo actualmente en la dimensión LGTBI, temas de la infancia, todos los temas relacionados con las reivindicaciones y la emancipación de la mujer, es decir, todos los temas de derechos humanos. Personas, biografías y autobiografías. Aquí tenemos un montón de documentales que son las biografías de gente famosa. Bueno, en la serie Cosmos, ¿verdad? Que produjo hace muchísimos años Carl Sagan, el astrofísico, y que ahora la están relanzando en una producción hermosísima. Hay miles de biografías integradas dentro de las narraciones científicas, de divulgación científica. Están integradas biografías de los grandes científicos históricos, ¿verdad? Profe, Bohemian Rhapsody cabría en ese término. Sí, muy interesante esa pregunta. Un poquito, sí. Ya voy. Sí. Bohemian Rhapsody es lo que llaman, y yo les contaba ahí en los géneros, en el video que les puse, es lo que llaman los anglosajones el biopic, depiction, biographical depiction, ¿verdad? Que ellos la comprimen en una sola palabra y hacen el biopic, que es la biografía de una persona famosa, ¿verdad? Entonces tenemos la del gran Freddie Mercury, ¿verdad? En esta película hermosísima, que es Bohemian Rhapsody. Tenemos la historia de Ray Charles, ¿verdad? Que hicieron hace unos años. Y así hay un montón, ¿verdad? Por ahí hicieron la de Elton John, ¿verdad? Son biografías y autobiografías, ¿verdad? En el caso de los biopic está a medio camino de la ficción y el documental, ¿verdad? Porque son, por ejemplo, todo lo que cuenta Rhapsodia Bohemia, casi todo, está basado en las memorias de Brian May, del guitarrista de Queen, ¿verdad? Que cuenta sus recuerdos y todas sus vivencias para la construcción del guión de la película. Entonces, todo lo que pasa ahí son los testimonios directos, bueno, de Brian May fundamentalmente, ¿verdad? Su gran amigo, un tipo que lo quería mucho a Freddie, y sus compas de Queen, ¿verdad? Ahí están las versiones de ellos, ¿verdad? Estamos viendo a Freddie desde sus compañeros de la banda, ¿verdad? Por ejemplo, eso ahí como inicia, ¿verdad? Que le decían Paki, porque él es de origen hindú,
¿verdad? Su familia es de origen indio, entonces a los indios en Inglaterra les dicen paquis, que es un término peyorativo fuertísimo, ¿verdad? Entonces, no sé si ven las escenas al inicio, cuando Freddy está por ahí y sale al escenario la primera vez, por ahí hay un inglés sangrón que dice, "Who's the Paki?" ¿Quién es el Paki? ¿Verdad? Que es como actualmente el equivalente a decir, ¿quién es ese Nica? Una cosa así. Sí, sí, sí. Es una cosa así muy sangrona. ¿Ah? Por ejemplo, uno va a ver a este muchacho que se murió, ¿cómo se llama? A César Meléndez, y uno lo ve en el escenario y por ahí hay más de un sangrón que dice, ¿quién es ese Nica? ¿Verdad? Una cosa así, ¿verdad? Una cosa despectiva y violenta, hostil, ¿verdad? Bueno, esas cosas las narra la película y a mí no me extraña que que sean ciertas. Entonces ahí tenemos como en una pata está la ficción y como en otra pata está el documental, ¿verdad? Pero digamos, o sea, ese muchacho que vemos ahí, ese actor maravilloso que es este actor norteamericano de origen egipcio que hace el papel de Freddy, que es, ¿cómo era? Rami Malek. Rami Malek, ¿verdad? Que es un actor que me encanta, ese tipo es genial, es un muchacho que es un talento puro, Y ¿verdad? guapísimo. Sí, es súper bonito, es todo, tiene todo. Y bueno, nos propone un Freddie Mercury que nos lo creemos, pero es ficticio, él no es Freddie. Por más que queramos, no lo es, ¿verdad? Pero entonces, bueno, ahí está el asunto, interesante, ¿verdad? A propósito, si les gusta Rami Malek, que tienen que ver la serie que lo hizo famoso, ¿verdad? Yo no sé si la conocen. La serie en la que él debuta, que es una serie monstruosa. Una serie ¿Cómo se llama? No, no sé cuál es, ¿cómo se llama así? Mr. Robot. Mr. Robot. Ah, sí, he escuchado la serie y no sabía que salía él. Sí, Yo es que sinceramente aquí muy humildemente lo conocí en Crepúsculo, entonces, él sale ahí. Qué buena. Yo que hablaba sí, también. sí, No, mentira. ay, profe. Sangrón, ¿verdad? No. Es bonita, es bonita. La de los hombres lobos y los vampiros. No, hombre, ya se está viendo y yo cómo gasté tanto mi tiempo viendo eso. Bueno, ya, pero entonces se puede reivindicar viendo Mr. Robot. Yo se las recomiendo. Por ahí les va a pasar el link porque está gratuita en línea. Yo creo que está en Cuevana, se puede ver. Es un grupo de hackers y el líder del grupo de hackers es este muchacho que hace una cosa increíble y bueno, no. Ya, Profe, cuando yo lo vi que lo pusieron de Freddie Mercury, yo dije, yes, ahí está el actor, papá. Ok, bueno. profe, yo tengo una pregunta. Por favor. Es como sobre la construcción de guiones y cómo se diferencia, digamos, en el cine documental a la ficción, porque, digamos, para hacer una película de ficción se crea todo el guión literario, ¿verdad? Y es casi que toda la descripción de la película y hasta se pueden hacer casi que frame por frame todo lo que va a ir en la película, plano por plano, ¿cómo es que se llama? Storyboard. Y, O una escaleta o un guión gráfico que llaman también. ajá, pero esto se puede controlar en el cine documental a la hora de crear un documental. O sea, ¿hasta dónde tengo yo control de crear esta ficción diferente, ¿verdad? Pero hasta dónde yo tengo control de controlar, digamos, aquí voy a poner este plano y aquí luego va a seguir esto, o sea, toda esta preproducción, ¿cómo es de diferente a la ficción? Sí, es muy diferente. Digamos, el guión, pero siempre igualmente que en el guión de ficción, en el guión de documental, hay que hacer una investigación previa, ¿verdad? Sobre los temas, ¿verdad? Si vamos a hacer conflictos bélicos, si vamos a hacer viajes y aventuras, si vamos a hacer derechos humanos o el tema que sea que vayamos a hacer, vamos a tener que hacer necesariamente una investigación muy profunda del problema, ¿verdad? Nosotros vamos a plantear en el documental un problema que si lo vemos de alguna forma es una pregunta muy grande, una pregunta. Y a esa pregunta le tenemos que dar respuesta y respuestas, ¿verdad? Entonces la película va a ser la organización de esa pregunta y de todas esas respuestas. Entonces los temas van a estar abarcados en relación a esa gran pregunta. Entonces vamos a ver unos ejemplos aquí ahorita de documentales para más o menos ir viendo eso. Vamos a pasar aquí.
Bueno, antes de eso, pero está muy bien la pregunta de Esteban, porque vamos a ver, veamos primero esto y ya vamos a pasar a responder con unos ejemplos, ¿verdad? El cine documental registra, retrata, representa formas de vida, informa, enseña, explica mucho más que en el campo de la ficción. En la ficción también se explica, pero en el documental hay que explicar de manera más profunda. Se hacen muchas denuncias, como vamos a ver un ejemplito ahorita. Por ahí ilumina, arroja luz y pretende analizar. Necesitamos analizar un montón de cosas, ¿verdad? Que son las causas y los problemas y los aspectos fundamentales del problema que estamos mostrando. Los tenemos que analizar, ¿verdad? Exhibe evidencias de esas causas. Tienen que haber evidencias, ¿verdad? Nosotros no estamos mintiendo, no estamos haciendo propaganda, ¿verdad? Como hacían los nazis en las películas de propaganda o los norteamericanos en sus películas bélicas en algunos casos, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que mostrar evidencias de lo que estamos diciendo, está respaldado por pruebas. Contrasta puntos de vista diferentes. Si una persona dice una cosa que la de menos no es cierto, o puede ser que sí sea cierto, lo tenemos que insertar en una discusión y contrastarlo con otro punto de vista. No podemos hacer lo que hace Canal 7, ¿verdad? Telenoticias, que muestran una sola versión, muchas veces, de muchos problemas. Por ejemplo, cuando se discutió el TLC, Canal 7 y la televisión en general, solo mostraban un punto de vista y dejaban afuera el otro punto de vista. Eso no se hace, eso no es justo, no es honesto y eso es sesgar solo un punto de vista. Hay que polemizar, ahí está, polemizar. También se rinden homenajes, ¿verdad? Mostrando las cosas buenas, las virtudes y las cosas positivas que han hecho personajes o que han ocurrido en la historia. Necesita narrar, desarrollar una historia sobre todas estas cosas que estamos mostrando. Igualmente promociona, ¿verdad? Lo que pasa es que con un equilibrio, ¿verdad? Si solo promociona, entonces estaríamos en la publicidad o en la propaganda política. Y queremos provocar. Vamos a ver una provocación genial ahorita en un ejemplo que tenemos aquí, les traigo acá. Provoca cosas en los espectadores, en las espectadoras. Si hay que denunciar cosas, entonces la provocación y la denuncia van muy, muy, muy cerca, ¿verdad? Y trata de convencer. Convencemos ¿cómo? A través de la muestra y el desarrollo de las evidencias y de los puntos de vista. Esa es la forma de convencer, de persuadir de que lo que nos está diciendo el documentalista de alguna manera es cierto y puede ser verdad, pero no siempre, ¿no? Al menos nos están agarrando de majes, ¿verdad? Ok. Algunas virtudes de algunos documentales, ¿verdad? De algunos, no todos. Posibilitan ver y oír a los protagonistas directos, a la gente de carne y hueso, ¿verdad? Y sus puntos de vista sobre los temas o sobre los problemas que están padeciendo o viviendo. Pero nos permite y nos lleva a los lugares que no pueden ser visitados, ¿verdad? A través de la imagen vemos los lugares donde están estos personajes. Apreciamos a través de reconstrucciones de época, muchas veces dramatizaciones, este viaje en el tiempo o a las épocas, como hacen, por ejemplo, todos estos documentales históricos que recrean y nos muestran, por ejemplo, a Thomas Alva Edison en el momento en que estaba inventando el bombillo. Obviamente no hay ninguna toma porque no existían cámaras en el momento en el que Alva Edison inventó el bombillo. Pero los documentalistas, por ejemplo, de Cosmos, nos llevan al laboratorio de Edison en ese momento, una reconstrucción. O vamos al laboratorio del gran Tesla, en el momento en que está haciendo todas sus investigaciones maravillosas sobre la corriente directa. Bueno, todas esas cosas las vemos en documentales. Y son reconstrucciones, dramatizaciones. El documental también nos ayuda a comprender conceptos y procesos complejos. Bueno, conceptos y procesos complejos. Ahí tenemos la serie de divulgación científica Cosmos, ¿verdad? Que empezó el profesor Carl Sagan y que llega hasta nuestros días en una serie nueva que están estrenando en este momento en Nat Geo y que es una serie que yo recomiendo altamente porque es
la serie de divulgación científica mejor construida que yo he visto. Es preciosa. La claridad conceptual y los procesos súper complicados. Es la primera vez que yo más o menos he medio entendido la física la física cuántica. Ellos hablan del átomo y se meten en la teoría cuántica, ¿verdad? De manera visual y gráfica, entonces le queda a uno muy claro, ¿verdad? Esos conceptos que son complejísimos. Nos dan la posibilidad de ver de muy cerca objetos y seres demasiado pequeños o demasiado grandes. Igual, vemos el átomo, vemos las células, vemos los paramecios, vemos qué sé yo, todas esas cosas. Igualmente vemos las grandes multitudes, las masas, los conglomerados humanos en su desarrollo, en su devenir histórico, ¿verdad? Nos permiten tomar conciencia sobre problemas sociales. Esto es muy importante, que no son suficientemente conocidos. El documental nos acerca a los problemas sociales que no vemos en la televisión y que no vemos en el cine y que no vemos en las representaciones culturales, más allá de, qué sé yo, de algunas obras de teatro o de algunas películas, ¿verdad? Entonces el cine nos ayuda a ver, a entender, qué sé yo, qué le pasó a las mujeres en Nueva York en 1900 no sé cuánto, ¿verdad? Que las obligaron a trabajar en una empresa textilera y les pagaban salarios muy malos y además la fábrica agarró fuego y se quemaron y murieron la mitad de estas obreras de manera monstruosa en un edificio en Nueva York en el siglo XIX. Bueno, eso lo podemos ver en un documental que hay sobre ese tema que precisamente conmemora el Día de la Mujer, que eso ocurrió un 8 de marzo del siglo XX, de principios del siglo XX. Es un episodio dolorosísimo y monstruoso que está contado en un documental. Entonces, esos temas sociales, históricos, los podemos ver en documentales, ¿verdad? Ok, vamos a ver ahora sí, vamos a ver ahora un documento, vamos a ver unos pedacitos de unos documentales ya para terminar aquí, ¿verdad? Para terminar, vamos a unos documentales. Ok, vamos a ver y después pasamos, que se me hizo un Bowling for Columbine. Por aquí está, ok. Vamos a ver Sí, ok, aquí están viendo la pantalla, ¿verdad? Ok, vamos a ver un documental de John Grison. Es John Grison. Vamos a ver. Un pedacito. Está en portugués, ¿qué va a ser? John Grison es un cineasta escocés. Es interesante cómo de los dos primeros más importantes documentalistas del cine, los dos son escoceses y pertenecen, digamos, a un periodo, digamos, colonial, industrial, de expansión, del desarrollo de industrias en el mundo que eran ejecutadas por los ingleses y por sus exploradores. Los exploradores ingleses históricos siempre fueron los escoceses, ¿verdad? Livingstone, que fue a África, ese era escocés. Grison es un escocés y tenemos a Flaherty, que también eran escoceses y los tipos exploraban y andaban con cámaras, entonces empezaron a hacer documentales. Vean qué bonito este trabajo. Es uno de los primeros documentales de la época muda que hizo el señor John Grison. Entonces viene una explicación, ¿verdad? Que son los pescadores de arenques en... A ver, ¿dónde era esto? Yo creo que era un puerto, no sé si era Southampton o por ahí, que el señor Grison los filmó. Entonces hizo este documental donde vemos la vida y el trabajo de los pescadores de arenque, que es un pescado muy popular en Europa. Aquí en esta zona del mundo no comemos mucho arenque. Y este es el pueblito de los pescadores. Son en las costas de Inglaterra, que no me acuerdo dónde. Esos señores no son actores,
Esos señores son verdaderos pescadores de 1920, ¿verdad? Ese niño que va ahí todos ellos son pescadores. Claro, ¿qué nos dice Grissom con esas olas? Que ese es un mar donde la playa está llena de piedras, entonces que es peligroso. Entonces ahí hay una tensión dramática ya de por sí, ¿verdad? Mire cómo las gaviotas vienen a comerse los arenques, ¿verdad? La musicalización es posterior, porque esto es de la época muda. Esos dos señores alimentando esa caldera no son actores, ¿verdad? Esos son que iban en el barco, ¿verdad? De pesca. Ah, no, no era una caldera, era... O puede ser que sí, que limpian para desinfectar las redes. Ahora sí, esa sí es la caldera. Ahí está. Es una máquina de vapor, ¿verdad? En ese momento no había motores eléctricos ni de explosión con combustibles fósiles, sino que los motores eran unas calderas de vapor, ¿verdad? Que le echamos carbón y eso genera el vapor que moviliza los motores de esa época. Bueno, tenemos el audio de ese pito que sonaba lindísimo. Después vamos a tener todos esos sonidos. Mire los pistones que movilizaba el vapor de la caldera, cómo van moviendo el barco. Y ahí van a alta mar a pescar. Claro, hay tenía mucha fuerza el maquinismo, digamos, esa intención artística de representar la máquina como la gran muestra del desarrollo de la civilización. Y la descripción que va a hacer aquí el director de la película va a ser una descripción completamente realista de lo que es el proceso histórico y social de la pesca del arenque por estos señores en estos barcos, ¿verdad? Entonces ahora vamos a entrar al tamar, vamos a ver cómo sacan el pescado, cómo lo procesan y cómo lo traen de vuelta para venderlo en Inglaterra, ¿verdad? Si quieren nos podemos adelantar un poquito para ir viendo ahí, ¿verdad? Qué elegante las imágenes, ¿verdad? Qué bonito como que componían. Ahí está el arenque.
qué bonito como el camarógrafo va ahí va encubierto, entonces está directamente en el barco y se ve cómo se mueve la cámara y todo, ¿verdad? Ok, ahí, mira qué bueno el piloto. Son unos tipos súper versados en los temas marítimos, ¿verdad? Ya en eso eran famosos los ingleses de haber, tenían ya para esa época tenían 200, 300 años de estar en el mar, entonces ya se sabían muchos trucos y muchas cosas. Profe, ¿qué tanto tenían chance de fallar una toma ahí? Ya, y por ejemplo, vea, si por ejemplo el director aquí, a estos dos señores que están haciendo eso, que no, yo no tengo idea de qué será lo que están haciendo como un compuesto ahí seguramente para echarlo en el agua y atraer a los pescados. Si esto que quiere él grabar y que es una cosa, parte de la práctica, del ejercicio de la pesca, si ese momento falla o queda mal, hay que repetirlo y volverlo a hacer. Pero digamos, es un registro realista de ese proceso, de hacer no sé qué cosas para echárselo a los pescados y atraerlos, ¿verdad? Entonces, que hay como hay un burgomaestre y hay un coso ahí, entonces ellos son los actores directos de la escena, no son actores profesionales y están haciendo su trabajo cotidiano, ¿verdad? No están, como que lo actúan un poquitito, ¿verdad? Para la película, pero en realidad están recreando ¿verdad? Su vida diaria, cotidiana, en el trabajo, en el barco. ¿Ves? Ahí hay una sobreimposición, eso es como una truca, eso es muy bonito. Ahí hizo como un trucaje de los pescaditos, ¿verdad? Puso una toma sobre otra, entonces ya se ve como más bonito, ¿verdad? Acordémonos que aquí influyen un poco las vanguardias, ¿verdad? Artísticas y estéticas, los surrealistas y eso, que hacen esas cosas, como que era como un sueño, ¿verdad? Entonces, aquí le da como algo de surreal, ¿verdad? Los pescados así tan, ¿verdad? Los pescadores, ni nosotros los vamos a ver así, pero en la representación nos hacen nos muestran de manera muy estética, digamos, el objeto principal que mueve a todos estos señores, que son esos pescados, que además es riquísimo, la verdad, qué pescado más rico. Es más, es tan rico que hasta crudo se lo comen. Los holandeses se lo comen crudo con limón. El herring. Yo como vivía allá, a mí me tocó estudiar de aquel lado, yo lo comía como lo comen ellos y yo al principio me asustaba. No, déjame eso para ver cómo es con limón. Sí, nosotros en Costa Rica comemos ceviche, decía yo. Sí, sí. Entonces, nada de miedo, venga. Y es súper rico, igual que el ceviche de nosotros. Es diferente, pero también es muy sabroso. Son unas proteínas del carajo. Eso tiene calcio, tiene proteínas y alimenta, que es, bueno, es un alimento de loco. Bueno, ¿se acuerdan? Bueno, ustedes, tal vez ya ustedes no les dieron, pero alguno tal vez su mamá les dio aceite de bacalao para fortalecer las defensas y fortalecer el cuerpo. Yo crecí tomando esa carajada que sabía diablos, pero eso es un alimento que usted no sabe. ¿A vos te daban aceite de bacalao, Esteban? Sí, de vez en cuando. A mí me dieron pastillas. ¿Pastillas de Bueno, bacalao? como cápsulas son. Pero es igual. Bien, sabía asqueroso. Sabe horrible, pero eso lo pone a uno A mí así. no me gustaba para nada. Claro, es horrible. Cada vez que me daban a mí de aceite de bacalao, yo me quería morir. Pero había que tragárselo y no hacer caritas, ¿verdad? Afortunadamente teníamos eso, ¿verdad? Porque eso era fundamental para el... Ok, bueno, ahí sigue la película, que dura como 40 minutos más, ¿verdad? Entonces ahí ellos van a... Mire cómo le pusieron color a esto, qué así. De ahí ahora sí es cierto, metieron la cámara adentro del agua y ahora sí, ve, ahí tenemos los peces, ese es el arenque, pero ahí pasa otro bicheo. Sí, acuérdense que en el mar hay más otras especies, ¿verdad? Tiburones, ahí está. Tiburones perros, son unos tiburoncillos medio vacilones, ¿verdad? Es donde van. Pero la cámara está dentro del agua. Sí, ¿En serio? ahí la metieron, ahí esos majes hicieron una especie de housing. Hoy día les decimos housing. Ellos agarraron una escafandra de esas, para nosotros son antiguas, y metieron la cámara ahí adentro. Y la bajaron, la metieron al agua. Así. La metieron con una, ¿qué será? Con una escafandra ahí adentro, sí.
eso está debajo del agua, eso son tomas submarinas. Se puede decir que son las primeras, ¿no? Tomas submarinas. No sé, podrían ser. Voy a investigarlo, pero sí está muy interesante esa pregunta. ¿Cuáles son las primeras tomas submarinas? Ah, qué bonito. Claro, solo hay primeros planos. ¿Quién sabe cómo fue que hicieron eso? Eso sería bonito investigarlo. Pero vean la belleza plástica que tiene el trabajo, ¿verdad? Es un documental muy hermoso. Ok. Ahí sigue. Vamos a ver un pedacito ya para terminar. Un documental actual, un documental que un documental que es parte de dice Bill Nichols, el profesor de documentalismo más importante de la actualidad, que esta película abre la época de oro, de auge nunca visto del documental en el cine mundial. Vamos a ver Bowling for Columbine, el documental de Michael Moore del año 2002, una película que tiene que ver con el tiroteo de unos chicos en una escuela en un pueblo de Michigan que se llama Columbine. Un fragmento, ¿verdad? Un fragmentito, el inicio, que es muy chistoso. Bueno, ese todavía es el logo de la productora, ¿eh? The National Rifle Association has produced a film which you are sure to find of great interest. Let's look at it. It was the morning of April 20th, 1999, and it was pretty much like any other morning in America. The farmer did his chores. The milkman made his deliveries. The president bombed another country whose name we couldn't pronounce. Out in Fargo, North Dakota, Carrie McWilliams went on his morning walk. Back in Michigan, Mrs. Hughes welcomed her students for another day of school. And out in a little town in Colorado, two boys went bowling at 6 in the morning. Yes, it was a typical day in the United States of America. Varas. Qué buena. Ese es un inicio así, marca Michael Moore, que lo apreciamos tanto, para introducir un tema monstruoso, ¿verdad? Monstruosísimo, ¿verdad? Imagínense. Y sale el milico ese de la Rifle Association of America, que son esos tipos que defienden las armas, ¿verdad? Y bueno, nos va a argumentar Michael Moore una película que no sé si la conocen, que es sobre el tiroteo de estos chicos que eran niños, ¿verdad? Que con armas mataron a sus compañeritos. Una cosa espeluznante, que ese tiroteo en el 2002 fue de los primeros, pero después de ese tiroteo han habido como 30 tiroteos más en escuelas en Estados Unidos, cometidas por niños y niñas. O sea, yo no me puedo imaginar una cosa más atroz y brutal que estos episodios. Qué fuerte y cómo empieza el documental tan alegre, ¿verdad? Con un tema tan crudo. Ponen esa cancioncita tan nacionalista, The Battle Hymn of the Republic y La madre en vestido de baño. sí, después sale así, la madre ahí, toda cómica. Sí, la chica está, pero con una M16 o con un arma de asalto, eso es terrorífica, ¿verdad? Eso es de un clip promocional de la Rifle Association, que sacan así, usan la cuestión sexual para promocionar también armas, ¿verdad? Una cosa absurda, absolutamente absurda, que Michael Moore nos lo ofrece como en clave de chiste, pero es un chiste negro, agrio, ácido, Sí. oscuro, ¿verdad? Pero no deja de ser chistoso. Veamos otro pedacito como para emocionarlos, para que lleguen a ver. Esta película está en línea y si la ven, es un gran aprendizaje esta película.
Yeah, I'm here to open up an account. Okay, what type of account would you? I want the account where I can get the free gun. Okay. I'd spotted an ad in the local Michigan paper that said if you opened an account at North Country Bank, the bank would give you a gun. You do a CD and we'll hand you a gun. We have a whole brochure here that you can look at. Once we do the background check and everything, Right. it's yours to go. Okay. All right. Well, that's the account I'd like to open. We have a vault, which at all times we keep at least 500 firearms 500 of these you have in your vault. in our vault. Wow. We have to do a background check At the bank here, or at the bank, which we are a licensed firearm dealer. oh, you are? Mhm. You're a bank and a licensed firearm dealer. What do I put for race? White or Caucasian or Caucasian. Caucasian? And yeah, you were gonna make me spell the Caucasian. Is that right? Yes. I don't think that's the part they're going to be worried about. Have you ever been adjudicated mentally defective, or have you ever been committed to a mental institution? Oh, I've never been committed to a mental institution. What does that mean? Have I ever been adjudicated mentally defective? It would be something involved with the crime. Oh, with a crime. Okay. So if I'm just normally mentally defective, Yeah. but not criminal. Exactly. There you go, Mike. Okay. Thank you very much. Wow. I have one personally. That's a nice thing. It is. It's You got a one. straight shooter. It's a straight shooter, let me tell you. Wow. Sweet. Well, here's my first question. Do you think it's a little dangerous handing out guns at a bank? Tú feliz. Yo lo adoro a Michael Moore. Es que como es absurdo, ¿no les parece? Uy, sí. Absurdo, güey. Estados Unidos tiene unas cosas y No lo puedo creer. no se puede creer, ¿verdad? Que te den un arma en un banco, cabrón. O sea, ¿qué ocurre? Algo así. Bueno, esta cultura que domina en el mundo. Bueno, la película sigue, es una gozada. Pero además es un análisis profundo de esa idiosincrasia, qué sé yo, pongámosle una palabra amigable, esa idiosincrasia norteamericana, ¿verdad? Que bueno, hay cosas que yo aprecio mucho de los... Pero bueno, ¿nos puede mandar el link? Sí, se los voy a mandar ya porque ahí está, la quieren ver, ¿verdad? Muy bien. Sí, está. Sí, sí. No, A verla. esta película es divertidísima. Pero obviamente es muy entretenida, pero nos cuentan unas cosas. Ahí se los mandé en el chat, o se los pongo en WhatsApp, ¿verdad? Se los puse en el chat de Zoom, pero se los voy a poner en WhatsApp. Vamos a ver. ¿Cómo era que se escribía? No sé si lo escribí bien. Bowling, creo que era así. Yo no sé si con la película se entiende, pero ¿cuál es la lógica de los estadounidenses para pensar o para confiar en darle armas a todo mundo, a cualquiera que se abre una cuenta de banco, digamos? No entiendo, de verdad. No sé, no tiene pie ni cabeza, ¿verdad? Es una cosa... Es como que cualquiera que esté capacitado para tener una cuenta de banco está capacitado para tener un arma. What the fuck? Sí, además, fíjate, o sea, vieron el cuestionario que hay que llenar, es otra cosa absurda. O sea, si le preguntan, ¿usted ha tenido enfermedades mentales o ha estado involucrado en crímenes? Sí, nada que ver. Usted tiene problemas mentales, porque si no, no le puedo dar la cuenta ni el rifle porque quién sabe qué despelote hace. Bueno, sí, ahí la película está completa, dura 2 horas, y es una película que, como dice Nichols, abre la época de oro del documentalismo. Y eso pasó hace unos 17 años que Moore hizo esta película. La tarea se las voy a poner ahí en la mediación, se las voy a decir así rápidamente. Hay que ver, es visionar, solamente visionar, Nanook, el esquimal, y Alexander Nevsky. Son 2 películas antiguas, una de 1922 y la otra de 1938. Solo ver, y aquí las vamos a comentar un poquito la próxima vez. Entonces, para no ponernos a leer ni ponernos a hacer muchas cosas, solo ver esas 2 películas, así al suave. Si no las pudieron ver, damos tiempo y vamos así con buena letra.